Hola, mi nombre es Nelson Juárez y a continuación voy a hablar sobre el término de globalización. La globalización, para algunos, consideran que la globalización es un proceso beneficioso. Para otros, la ven con hostilidad e incluso temor, debido a que consideran que suscitan una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos países, amenaza el empleo y las condiciones de vida y obstaculiza el progreso social. En este siguiente reportaje analizaremos de manera general algunos aspectos de la globalización y se procura identificar en qué forma los países pueden aprovechar las ventajas de este proceso, evaluando al mismo tiempo desde una óptica realista las posibilidades y riesgos que plantean. La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mundial, pero no está avanzando de manera uniforme. Algunos países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado integrarse, el crecimiento económico es más rápido y la pobreza disminuye. Como resultado de la aplicación de políticas de apertura al exterior, la mayoría parte de los países de Asia Oriental, que contaban entre los más pobres del mundo hace 40 años, se han convertido en países dinámicos y prósperos. Asimismo, a medida que mejoran las condiciones de vida, fue posible avanzar en el proceso democrático y en el plano económico, lograr progresos en cuestiones tales como el medio ambiente y las condiciones de trabajo. En los años 70 y 80, muchos países de Latinoamérica y África, a diferencia de los de Asia, aplicaron políticas orientadas hacia el sector interno y su economía se estancó. La pobreza se agravó y la alta inflación pasó a ser la norma. En muchos casos, sobre todo en África, los problemas se vieron agravados por factores externos adversos. No obstante, al modificarse las políticas en estas regiones, el ingreso comenzó a aumentar. Actualmente se está produciendo una importante transformación. Alentar esta transformación y no dar marcha atrás es la mejor forma de fomentar el crecimiento económico, el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Las crisis desencadenadas en los mercados emergentes en los años 90 han mostrado a las claras que las oportunidades que ofrece la globalización tiene como compartida o contrapartida el riesgo de la volatilidad de los flujos de capital y el riesgo de deterioro de la situación social, económica y ambiental como consecuencia de la pobreza. Para todas las partes interesadas, en los países en desarrollo o los países avanzados y por supuesto por los inversionistas, esta no es una razón para dar marcha atrás, sino para respaldar reformas que fortalezcan las economías y el sistema financiero mundial de modo de lograr un crecimiento más rápido y garantizar la reducción de la pobreza. Pero, ¿cómo se puede ayudar a los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, a recuperar el territorio perdido? ¿La globalización agrava la desigualdad o puede ayudar a reducir la pobreza? ¿Se exponen inevitablemente a la inestabilidad los países integrados a la economía mundial? Bueno, estas son algunas de las preguntas a las que se procura responder en las secciones siguientes. Pero, ¿qué es la globalización? La globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de personas o mano de obra y la transferencia de conocimientos, tecnologías, a través de las fronteras internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos
y ambientales más amplios que se analizan en esta nota. En pocas palabras, la globalización se refiere a la tendencia de los mercados, las tecnologías, las empresas y las personas a unirse y a interactuar entre sí de forma global. También se refiere a la integración de los mercados financieros, el comercio y las culturas y las políticas. Pero el neoliberalismo, ¿qué tiene que ver con la globalización? Bueno, en la actual versión del capitalismo, el pensamiento neoliberal ha introducido la ficción de que la competencia es capaz de resolver por sí misma y de manera automática los problemas sociales. Los mercados son mecanismos libres y sensibles de elección colectiva. Hayek, en particular, y el neoliberalismo en general, proyectan una imagen que retrata los mercados como mecanismos de coordinación inofensivos. La justificación neoliberal de la globalización capitalista afirma la necesidad de que la lógica y la dinámica de las instituciones del mercado penetren y determinen todos los ámbitos de la vida moderna. Es decir, fundamenta el hecho de que las reglas de funcionamiento del mercado, definidas por las categorías de productividad, crecimiento, competencia y utilidad, se conviertan en el eje determinante de la organización de toda la sociedad. Las sociedades latinoamericanas siempre se han caracterizado por sus niveles de desigualdad económica y política social. Esta situación parece agravarse desde la implantación del modelo económico neoliberal desde hace más de 2 décadas. El incremento de la pobreza y la desigualdad, la destrucción de las economías de subsistencia, la sustitución de las incipientes industrias locales por maquiladoras inestables, el desempleo y subempleo son algunas de las facetas más evidentes. Las condiciones de insustentabilidad del modelo económico actual se basan en la imposibilidad de que el 80% de la actual población que se encuentra en condiciones de desarrollo inferiores consuma de la misma manera que los actuales países desarrollados, además de los efectos que el medio ambiente es capaz de suministrar los insumos requeridos por un modelo derrochador e ineficiente. Además, se manifiesta como un modelo injusto que provoca una desigualdad cada vez mayor entre los sectores más desfavorecidos y sus mayores beneficiarios. La historia humana y la distribución de la población en el territorio han estado condicionadas por diversos elementos de acuerdo al estadio de desarrollo que presentaba en cada época histórica. Así, en un principio, las fuentes básicas de subsistencia, agua y cotos de caza son los elementos determinantes de la localización humana. Después lo serán los suelos fértiles que propiciarán al asentamiento y el aumento de producción agrícola. Las diferentes etapas productivas de la economía comercial y la industrialización han caracterizado la localización y las características de la organización territorial de cada sociedad. El control de los medios de comunicación han sido uno de los elementos fundamentales del desarrollo inicial. En un principio la propiedad y más actualmente el control de las materias primas y los combustibles han permanecido como ejes de la política económica. Asimismo, el neoliberalismo es un término usado para describir una variedad de políticas económicas basadas principalmente en principios de libre mercado y mercantilismo. Estas incluyen la reducción de los impuestos y las regulaciones estatales, la apertura de mercados de capital y el estímulo al comercio internacional. El neoliberalismo también se ha asociado con la privatización de recursos públicos, el establecimiento de leyes que favorecen a la inversión extranjera
y al compromiso de los gobiernos con la reducción de los déficits presupuestales. Ahora bien, hablaremos de la reforma educativa. ¿En qué consiste la reforma educativa? Bueno, la reforma educativa es una transformación del modelo educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, es decir, garantizar el máximo aprendizaje de todos los alumnos. El artículo 3 de la Constitución reconoce el derecho de todos los niños, niñas y jóvenes de México, sin importar su origen, a recibir una educación de calidad. ¿Cuáles son las 3 metas de la reforma educativa? Primera, mejorar las escuelas. Segunda, mejores maestros. Y tercera, mejores contenidos educativos. Es decir, la reforma educativa no viola la Constitución. La reforma educativa no busca privatizar la educación ni crea cuotas obligatorias. La reforma educativa no busca producir mano de obra barata y gente sumisa. La reforma educativa no es laboral, administrativa. La reforma educativa no busca desaparecer las normales. Con la reforma educativa no cualquiera puede ser maestro. En conclusión, pues, la educación es la mejor herramienta para hacerle frente a los desafíos de un modelo cada vez más complejo. La reforma educativa era necesaria porque la educación de los niños y jóvenes no lo estaba preparando para tener un mejor futuro. La educación pública es y seguirá siendo gratuita. Con la reforma, la Constitución mandata que la educación también debe ser de calidad. Calidad significa tener mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos educativos para todos los mexicanos. Mejores escuelas significa escuelas con mejor infraestructura y mejor organización. La reforma da autonomía a las escuelas para tomar decisiones. Mejores maestros significa maestros más reconocidos y mejores preparados. La evaluación les sirve a los maestros para mejorar y no busca perjudicarlos. Mejores contenidos significa que nuestros niños y jóvenes aprendan lo que necesitan para vivir plenamente, alcanzar sus metas y ser felices. Ahora bien, sabemos que la reforma educativa se refiere a los cambios en la estructura, el contenido y la administración de la educación. Estas reformas buscan mejorar la eficiencia y la calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes. Estas reformas incluyen el aumento de la equidad entre los estudiantes, así como el uso de sus nuevas tecnologías para mejorar la educación. El propósito de la reforma educativa es construir o contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestos a mejorar su entorno social y natural, así como continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos. En conclusión, la relación que existe entre estos conceptos es que la globalización ha sido la fuerza motivadora detrás del neoliberalismo, que es una filosofía económica centrada en la libertad de los mercados para funcionar sin regulación o impuestos. Estas políticas liberales han afectado a gran parte de la reforma en educación, ya que el neoliberalismo prioriza el mercado sobre la educación pública, lo que resulta en un énfasis en la educación privada y la competencia entre las escuelas. Esto a su vez ha llevado a una reestructuración de los programas educativos existentes para centrarse en un enfoque más centrado en el mercado.
A continuación, entrevistaré al maestro Juan Carlos García, licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente docente en educación básica secundaria. ¿Cuál sería tu opinión al respecto de la globalización? Bueno, hablar de globalización no creo que se trate únicamente de la interacción que se tiene a nivel global entre todas las partes, entre los propios comercios. Y en el caso muy particular de la educación, creo que hay cierto desfase. Yo alcanzo a ver cierto desfase o ciertas brechas en todo ello. Si bien sí la globalización es la manera en que interactúan estos mercados, estas culturas, estos sistemas de pensamiento, también creo que no aplica en todos los niveles. Hay distintas dimensiones, pienso yo, de globalización. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo ha generado a su vez una gran brecha socioeconómica, ha creado brechas culturales pese a que también ha unido, es decir, hay una ambivalencia en este sentido, pero de alguna manera creo que el concepto de globalización poco a poco se nos está yendo un poco de las manos porque ya no nada más se trata de conceptualizar o de englobar todo en un solo concepto, sino que eh, con el avance tecnológico, con el avance de los conocimientos que se están haciendo y, por qué no decirlo, también con los frenos que hay respecto al conocimiento, eh, con estas limitantes que existen respecto a las investigaciones que se generan, las cuestiones académicas, toda una serie de problemáticas que ha habido a nivel científico, a nivel académico, nos hace inclinarnos hacia ciertos temas, pero dejar de lado otros. Es decir, la globalización, ya como concepto que pueda englobar una serie de temas, como en este caso la educación, la economía, ya no nada más se trata de explicarlo con enunciados, ¿no? De enunciarlo de esa manera. Ahora pienso yo que de lo que se trata es de ir desmenuzando poco a poco en dónde sí la globalización, en dónde no está aplicando la globalización. Creo que yo, yo iniciaría un tema de conversación sobre este tema, sobre la globalización, sobre el neoliberalismo, a partir de la manera en que lo entendemos en diferentes dimensiones. ¿Te refieres a que el neoliberalismo lo estás usando para describir una variedad de políticas económicas, pues basadas principalmente en principios de libre mercado y mercantilismo, incluyendo la reducción de los impuestos y las regulaciones estatales? Bueno, si bien sí sigue aplicando todavía en gran medida digamos, ese planteamiento que se tiene respecto del neoliberalismo, las cuestiones comerciales también han cambiado, el mercado ha evolucionado, el mercado ha cambiado de tal manera que no solo ha cambiado para sí mismo, sino que nos transforma a nosotros con cada transformación que está teniendo el mercado. Es decir, hoy el mercado es digital en muchos sentidos. Incluso lo que vendemos, los productos que vendemos, los intercambios que nosotros llegamos a hacer, eh, los hacemos por vías digitales. Eso por un lado. Pero por otro lado, volviendo otra vez a la globalización, hoy es relativamente fácil importar un producto de China, de la India, de Estados Unidos, cuando hace un tiempo no lo era tanto y había que pasar por una serie de procesos burocráticos distintos, más engorrosos, más trabas, vaya, en comparación con lo que hay hoy. Entonces, el mercado, al ir cambiando, nos transforma a nosotros, transforma la manera en que nosotros intercambiamos los bienes, intercambiamos servicios y por consecuencia las empresas o los grandes corporativos o incluso los pequeños o no sé, los pequeños proyectos que van surgiendo se van adaptando a ese modelo, se van adaptando a ese cambio y, y con ello pues se llevan, digamos, arrastrando a esos viejos modelos de comercio, a ese viejo modelo de mercado que por muchos años pues fue considerado moderno. Entonces creo que el hecho de que estemos hablando desde la globalización o desde un punto de vista de la globalización a partir de un modelo neoliberal, creo que tenemos que entender primero cómo el mercado es que se está transformando, cómo el mercado nos transforma a nosotros y como consecuencia
cómo se transforma la cultura que nosotros tenemos respecto de cualquier tema. Es decir, nuestra cosmovisión ha cambiado a partir, o va cambiando, mejor dicho, a partir de cómo cambia el mercado. Estamos a expensas del mercado, afortunado o desafortunadamente. ¿Qué opinas sobre las consecuencias del neoliberalismo con la privatización de los recursos públicos, el establecimiento de las leyes que favorecen a la inversión extranjera y que el compromiso de los gobiernos con la reducción de los déficits presupuestarios? ¿Qué opinas al respecto? O sea, Vuelvo a lo mismo, o sea, esa es parte de las transformaciones que ha habido, o de las transformaciones que no se han, que a ojos de la gente de a pie no son notables. ¿Por qué digo esto? Porque sí ha habido una preferencia sobre la iniciativa privada en demasiados aspectos, pero no solo la iniciativa privada extranjera, y eso lo pueden hablar todos los países o la gran mayoría de los países que no se encuentran desarrollados a un nivel en el que quisiéramos. Es decir, el caso de México, el caso de gran parte de Latinoamérica, siguen dependiendo en muy buena medida sus modelos, sus sistemas económicos, incluso sus sistemas políticos, incluso todos sus esquemas educativos, están basados en las necesidades y las prioridades que tienen iniciativas privadas extranjeras a esos respectivos países. ¿Qué significa esto? Que volvemos otra vez a hablar de estas brechas que existen y de tener que dimensionar en dónde sí entra y en dónde no ha entrado esa globalización, en donde el neoliberalismo ha profundizado muchísimo más, se ha ido sembrando cada vez más en la mente de las personas, o que simplemente pues barre con esas personas. Entonces, por eso es interesante y también es muy importante tener que replantearnos de qué manera estamos abordando el tema del neoliberalismo, porque este neoliberalismo, y aunque pueda sonar contradictorio o paradójico, se nos está quedando viejo en el sentido del concepto que tenemos de neoliberalismo, un libre mercado, una serie de libertades en las que podemos nosotros involucrar a otras naciones, en las que podemos involucrar a otros individuos, a otras personas, que no necesariamente se encuentran cerca de nosotros, sino que están en todo el globo, con este concepto de la globalización como necesario, como imprescindible uno del otro, globalización, neoliberalismo, me parece que no pueden existir el uno sin el otro, pero ese concepto viejo de neoliberalismo, de libre mercado, ahora en un entorno más amplio, creo que se está desfasando, porque si bien si es en un entorno más amplio, es decir, hay más, el horizonte ha crecido, pero cada vez que te vas acercando al horizonte se va haciendo cada vez más estrecho, en donde realmente de todo ese horizonte sí puede impactar, o sí tiene un verdadero impacto positivo, político, económico, socioeconómico, cultural, pero en cuál definitivamente no, o todo lo contrario, ¿no? Puede ser muy negativo. Por eso me parece que tendríamos que ya empezar a repensar esos conceptos, no como una generalidad, sino como diferentes particularidades en cada lugar. el neoliberalismo y la globalización, ¿en qué relación tiene con la reforma educativa? Con las reformas educativas que hemos tenido aquí, por supuesto, y que hay en todos lados, ¿no? Vuelvo al tema de Latinoamérica otra vez. En Latinoamérica principalmente se han estado realizando una serie de reformas a partir, si no mal recuerdo, de finales del siglo pasado, 98, 99, pero ya pegando fuerte después del año 2000. Con esto que se venía una serie de cambios en todos los sentidos, las reformas educativas que se han hecho, o los cambios que se han hecho a las diferentes legislaciones referente a la educación, ya no son basadas en las respectivas soberanías de los países. Ahora están implicadas directamente de entidades económicas, de entidades políticas internacionales, que son las que hasta cierto punto, me atrevo a decir, dictan esas enunciaciones que se hacen respecto a qué se debe de enseñar, cómo se debe de enseñar, y yo creo que lo más importante y que mucha gente no quiere reconocer,
Incluso algunos académicos, cuando sueles preguntarles eso, no se atreven no se aventuran a tratar de decir para qué para qué se va a enseñar esto, ¿no? Esto tiene un impacto muy relevante en la manera en que se abordan las diferentes asignaturas en las distintas carreras que se estudian en las universidades y, ¿por qué no?, mucho antes, en toda la educación básica. La educación básica ha tenido unas transformaciones o bien pocas o bien poco relevantes para los estándares que se están viviendo hoy en cuestiones de tecnología, en cuestiones de avances científicos, en cuestiones de crítica, de pensamiento crítico, en cuestiones filosóficas. Es decir, en una serie de planteamientos se está quedando demasiado atrás la educación básica, por un lado, y eso se ve reflejado evidentemente en la educación superior. O sea, en pocas palabras me dices que esas políticas liberales han afectado a gran parte de la reforma de la educación, ya que pues el neoliberalismo prioriza el mercado sobre la educación pública. Por supuesto, o sea, mi postura, al menos yo particularmente, la postura que tengo es, el mercado es el que está dictando qué es lo qué, cómo, para quién se debe de ofrecer determinado producto, determinado servicio. ¿Quién cuenta con ese poder adquisitivo para que ese mercado en particular se pueda involucrar en ese determinado lugar? Una vez que está eso, las reformas que se hacen desde la esfera política tienen que ir relacionadas con ese mercado. Es decir, ya no es una soberanía directamente en la que son las necesidades del pueblo, son las necesidades de esta nación, sino son las necesidades del mercado. El mercado necesita esto, la educación se tiene que adaptar precisamente a este asunto. Creo que va por ahí todas estas reformas que se han hecho. O sea que me estás diciendo que el neoliberalismo prioriza el mercado sobre la educación pública. Definitivamente. ¿Por qué? Porque si fuese al revés, si se tuviera que priorizar la educación pública o la educación por sí misma por sobre el mercado perdería demasiado terreno, porque filosóficamente e ideológicamente la educación debe de ir encaminada no solo a la producción de mano de obra calificada, sino al autoconocimiento, a la autopercepción en primer lugar, y luego a la apreciación de todo lo demás, a la producción de conocimiento libre, conocimiento para todos, que realmente no se hace. Gran parte de la educación por sí misma es parte del mercado, forma parte del mercado. No es fácil acceder a información muy concreta sobre ciertas investigaciones si no cuentas con un poder adquisitivo que te lo permita, si no cuentas con una licencia determinada o si no cuentas incluso con un renombre, con un capital social. Si no cuentas con alguno de esos elementos o en muchos casos con todos esos requisitos, si no los cumples, simplemente no tienes ese acceso. ¿Por qué? Porque hay un mercado detrás de ello. Es por eso que el neoliberalismo prioriza el mercado y una vez que establece el mercado, da la oportunidad, da la pauta, es decir, aquí está el mercado, ¿quieres entrarle? Estas son las reglas, desde el punto de vista educativo. Y si no sigues estas reglas, si no continúas tú con estas pautas que yo ya te estoy dejando muy claras, entonces te vas a estancar y tú mismo, es decir, culpan a esas soberanías, les avientan la bolita de decir, tú mismo te estás culpando. Es como cuando te dice el profesor, tú te reprobaste solo. Básicamente es lo mismo. Entonces es por eso que hemos visto últimamente una reestructuración de los programas educativos para darles un enfoque más centrado en el mercado. Yo creo que hay varios matices sobre eso. Si lo tuviéramos que generalizar, sí, sobre el mercado es el enfoque directamente. Ya no como hace unos años todavía, en donde era, bueno, ¿qué pasaba por ejemplo con las secundarias técnicas, con las preparatorias técnicas? Bueno, si no tienes la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, ya tienes un oficio, ya te da para tener un empleo, ya te da para autoemplearte. Ahora ya el mercado no te permite eso. Es decir, la manera en que hoy el mercado funciona ha obligado a los sistemas educativos a reformarse a partir de esas pautas, insisto, que el mercado está ya preestableciendo en cada lugar, porque en eso sí el mercado es experto, en
ajustarse a cada uno de los contextos en donde se involucra. No es el mismo mercado que tenemos aquí, en nuestro país, aquí en México, que el mercado que se pueda tener, por ejemplo, en El Salvador, en Panamá, en Honduras, por hablar de algunos nombres de países de aquí de Latinoamérica, vecinos, ¿no? Que finalmente compartimos muchos aspectos culturales, compartimos incluso muchos aspectos sociales, políticos, pero el mercado es lo que nos diferencia. Y a partir de ello es que se tienen que orillar y se tiene que contextualizar, y en eso es experto. A partir de ahí es que dicta ciertas pautas. El problema, al menos el que yo alcanzo a observar, es que la educación no está preparada para eso. La educación sigue todavía con un pequeño enfoque, es un querer ser constante de la cuestión educativa, hablando del tema universitario, del tema de educación superior, por ejemplo. Es un querer ser constante el hecho de decir, bueno, vamos a adaptarnos a este nuevo modelo, vamos a adaptarnos a este nuevo conocimiento, a estas nuevas carreras universitarias que se están produciendo. Pero no pueden, porque no cuentan, en primer lugar, no se cuenta con los recursos económicos, la infraestructura. En muchos casos el propio conocimiento. ¿Por qué? Porque el mismo conocimiento es un mercado aparte al que también te tienes que ajustar, también tienes que seguir toda una serie de reglamentos. Y son tantos los pequeños mercados, entre comillas lo voy a poner, que ya no es un solo mercado, como ya no es esa mano invisible nada más, como decía Adam Smith, sino que ahora son tantísimas manos invisibles que si de por sí no las vemos, no las identificamos, entonces básicamente pues tú estás bailando entre una y otra para ver en qué momento te encuentras con una, te intentas adaptar, pero mientras te estás adaptando, por acá otros mercados ya están rebasando, ya están dictando nuevas pautas, y la educación no está preparada para eso, al menos no la educación pública, porque la educación pública, como sabemos, todas las reformas que se hacen es un proceso burocrático muy largo. O sea, seguimos teniendo la enfermedad de la burocracia, es un proceso demasiado largo, tedioso, y que siempre tiene intereses particulares y políticos, que muy pocas veces gotean a las necesidades o a la agenda social. Es un problema que no se está atendiendo en gran parte del mundo, en Latinoamérica principalmente, y es por eso que al final, con todo y reformas, siempre terminamos reciclando, porque creo que esa es la palabra correcta, reciclando modelos educativos, que si bien funcionaron en algún momento en otros países, en otras naciones desarrolladas, muchas de ellas, bueno, nos la traemos para acá, la basura de unos dicen es el tesoro de otros, pero pues el tesoro de otros a veces no sabemos que es un tesoro porque nunca hemos visto oro. Es correcto. Entonces creo que es una problemática muy seria, es algo en lo que hay que involucrarse, y es algo en lo que la academia a lo mejor no le está echando muchas ganas. Sobre todo por los contextos de cada país también. De cada país y de cada entidad federativa que existe dentro de cada país. Es decir, todavía pensamos que la globalización, todos somos iguales, todos podemos cotorrear igual. No, no funciona de esa manera. Así es. Entonces hay que ir particularizando. Fíjate, ahorita que tocaste el punto sobre la educación superior. Empezamos hablando de globalización, neoliberalismo, entramos a reforma educativa. Tocaste el tema de la educación superior. Para ti, ¿qué importancia tiene la educación superior en la actual coyuntura mundial? Bueno, podríamos darle esa continuidad. Hay que ver cómo está, hay que ver cuáles son estas coyunturas, porque son bastantes, ¿no? Sí. Hablar de una sola coyuntura mundial sería volver a generalizar el tema de la globalización, volver a generalizar el tema del neoliberalismo. Y no, hay que salir de ese pantano conceptual. Creo que todas estas coyunturas que nos están presentando ahora, hay conflictos bélicos actuales, tenemos conflictos políticos entre distintos países, sin ir tan lejos tenemos aquí nosotros mismos en México conflictos políticos internos que se ven reflejados en el exterior. ¿Por qué? Porque la globalización está allí, porque los medios de comunicación tradicionales han dejado de serlo, se han involucrado, se han tratado de adaptar a las, entre comillas, también nuevas tecnologías, porque tan nuevas no son. Pero lo que está sucediendo es que toda esa información circula tan rápido
que nos hace circular o nos quiere hacer circular a nosotros los ciudadanos, a los estudiantes, a los profesores, a la academia en sí mismo, a la misma velocidad, y eso no va a pasar. A nivel mundial, pienso yo que hay un tema del que no se quiere hablar por muchos aspectos, pero es el que yo vengo planteando ya desde hace alguna temporada, que los sistemas educativos son viejos y no se están adaptando a estos contextos, y la coyuntura cada vez se hace más y más y más y más amplia porque las personas que están a cargo son viejas. No es que yo esté diciendo que la vejez es mala, lo que estoy diciendo es que traen ideas todavía en algunos casos jurásicas. O sea, ¿por qué no hablar aquí de nuestro país? Cómo el modelo educativo trata de agarrar de aquí y de acá y quiere ser tan ecléctico que finalmente no es nada. Ajá. ¿Por qué? Porque no se aterriza, porque no se plasma, porque no se hace ese cambio de tajo. Aquí hablamos de transformaciones que al mismo tiempo por sí mismas son una coyuntura en sí. La coyuntura del modelo educativo en nuestro país es un tema que nos atañe por lo menos a los que estamos dedicados a la profesión de la educación. Y no lo podríamos englobar y decir, pues en todos los países hay que hacer lo mismo. No, hay modelos educativos más desarrollados que otros en función de las necesidades de esos determinados países, pero aquí en México, por ponernos de ejemplo o de mal ejemplo, dependiendo cómo lo podamos abordar, tenemos una coyuntura que no nos permite ni siquiera tener una identidad en sentido educativo para poder después decir, pues somos parte de esa coyuntura global. No, porque todavía nosotros estamos rotos dentro de nuestra propia nación, en nuestro modelo, en nuestro sistema, en nuestras autoridades. Creo yo que están rotas en muchos sentidos. Y la coyuntura mundial de la que algunos investigadores suelen hablar es una generalización de la problemática socioeconómica, de la movilidad social, de la movilidad económica de las personas, porque no están considerando que la globalización junto al neoliberalismo e incluso la propia educación traen consigo fenómenos que hemos dejado de lado porque o los queremos dejar de ver para que no impacten nuestras emociones, o los vemos borrosos porque la educación no nos está dando para más. Y son temas como las distintas movilizaciones de personas, la migración, todas las situaciones que hay ahora no nada más migran los papás, las mamás, ahora migran los niños, los adolescentes. Entonces esto va cambiando la manera en que se percibe. Los diferentes países adoptan a esos migrantes de diferentes formas. Las vulnerabilidades que existen, a todos los grupos vulnerables que existen, todos los conceptos que se han ido incrementando sobre la violencia, todas estas problemáticas que se van creando, el narcotráfico que tenemos aquí en nuestro país, que es toda más que un fenómeno, es algo ya que se nos está yendo de las manos. Todas estas situaciones tienen que empezar a particularizar para poder entender que no se trata de nada más conceptualizar y englobar todo. Vaya, en una época global, paradójicamente no tenemos que englobar todo. Me parece que ese es el meollo de todo este asunto, porque tenemos que empezar a separar para poder entender cada una de las partes y entonces sí decir, ¿somos globales o no lo somos? Pero yo no lo pondría como una sola coyuntura, porque si tendríamos que ponerlo así, y lo que se suele hacer es decir, el problema de la educación es que no es accesible para todos. Claro que lo es, el problema es que no nos dan la oportunidad. Claro, fíjate que ahorita tocaste el tema a nivel social, ¿no? Y quisiera preguntarte, para ti, ¿qué impacto tiene entonces la educación superior a nivel social y en el desarrollo de la innovación? Eso también depende en gran medida de a quién se lo preguntes y en qué lugar se lo estés preguntando. Yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, pero yo ya estudié de un tiempo después en cuanto yo ya tenía una visión distinta. Si se lo preguntas ahorita a una persona
de mi misma edad que se dedique a lo mismo, que estudió en un contexto distinto, incluso en una época distinta a la educación superior, te va a dar otra respuesta. Yo lo que te respondería directamente sobre eso, o la opinión que a mí me genera sobre el impacto que tiene, es que en muchos lugares la educación superior se ve como algo inalcanzable. ¿Qué pasa en países como Chile? Que las deudas que tienen los estudiantes, deudas académicas, se vuelven tan impagables que muchos prefieren mejor evitar la universidad. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Carísimas. ¿Qué pasa en otros países como en Inglaterra, en Europa, en España? Tienen esas problemáticas también, porque entonces estudiar significa vivir endrogado toda tu vida, vivir endeudado, y para que luego cuando trabajes también te tengas que endeudar para poder pagar tu trabajo, porque ahora los impuestos los impuestos para trabajar, los descuentos que te hacen, esto pasa en todos lados, no te rinde tu sueldo precisamente por eso. Entonces realmente nos encontramos tan oprimidos en ese aspecto que el impacto que tiene la educación superior a nivel general es que se prefiere evitar en la medida de lo posible, pero si tengo la oportunidad, pues le voy a sacar lo más que pueda. Porque la gente no es que no quiera estudiar, las personas no es que no quieran llevar a cabo sus realizaciones profesionales, sus propios sueños que tiene la gente. Lo que pasa es que hay una serie de trabas, hay una serie de conflictos incluso a la hora de pensar, me voy a endeudar, voy a poder con la carrera, voy a tener que trabajar para... ¿Qué tengo que hacer? O sea, pensar en estudiar una carrera ya de por sí es difícil. Ahora, si empiezas a comprender que existen todas estas limitantes, pues muchos se asustan. Y los pocos que tienen la oportunidad, algunos sobresalen, aquellos quienes sobresalen, ya los están cazando, por llamarle de alguna forma, ese grupo compacto de empresas, de corporativos grandísimos, para atraerlos y no dejarle que pueda realizar sus sueños o que pueda aportarle algo a la sociedad. Entonces, en ese sentido sí tiene un gran impacto, porque realmente llega un momento en el que los estudiantes que sobresalen son los que consiguen ciertas metas y los demás pues también se quedan ahí a ver qué les toca, y muchos se desaniman. ¿Y qué es lo que dicen a la siguiente generación? Pues no te conviene tanto, quédate hasta la prepa, por ejemplo, en nuestro caso, mejor estudia, mejor aprende un oficio. Sí, en pocas palabras es una referencia que respecto a la innovación, pues que se les ofrecen entornos educativos para que puedan adquirir sus habilidades, conocimientos, para desarrollar, pues ahora sí que nuevas tecnologías y procesos, productos y servicios inclusive innovadores, lo cual pues obviamente contribuye al crecimiento económico, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Y no solo en el costo económico, ¿no? Sino también en el desgaste que se tiene al respecto. Y también en el grado de innovación, yo añadiría. Porque ahorita precisamente comentabas algo respecto a la innovación. ¿Qué te motiva a innovar? El hecho de saber que vas a obtener algún beneficio y que también vas a beneficiar a otros. Claro. Ajá, eso sería una manera de verlo. Si desde un principio tú no tienes esa motivación, porque lo primero que tienes que hacer es estar esquivando situaciones para tú poder llegar a esa carrera universitaria, entonces ya llegas desmotivado. A muchos nos pasó, yo no sabía qué hacer con mi carrera hasta que estuve a punto de salir, pero mientras estuve estudiando la carrera, cada vez encontraba más y más y más y más problemáticas. No es posible, o sea, se supone que yo estoy estudiando para poder comprender esto, pero ni siquiera comprendo por qué estoy sentado aquí en esta aula, ¿no? Sí, claro. O sea, los maestros no me explicaban porque el profesor llegaba a cumplir con su trabajo, no llegaba a enseñar. Algunos colegas pues iban a pasar el rato, no iban a compartir lo que estaban aprendiendo, a discutir los temas. Entonces, todo este tipo de situaciones de encontrarte gente desmotivada, te desmotiva a ti mismo y por ende se pierde el sentido de la innovación, porque terminas, desafortunadamente me ha tocado en muchos casos, terminas con esa expresión de, pues que lo haga otro. Mejor, o sea, ¿para qué me desgasto? Mejor que lo haga otro. Yo ya me desgasté demasiado tiempo, ya
ya no estoy motivado, ya me cansé, mejor le busco por otro lado. Y es lo que pasa. Entonces, la innovación efectivamente se ve mermada porque está teniendo un impacto el hecho de que la educación en ningún caso es gratuita para ningún nivel. Hay que invertir muchas cosas, pero constitucionalmente en nuestro país pues dice que es gratuita y obligatoria. Y pues eso es un discurso, me parece a mí, porque no te dice la propia Constitución, es gratuita, pero si hubiera ese pero, a lo mejor la leeríamos de diferente forma. A lo mejor nosotros abordaríamos, a lo mejor nos motivaríamos de diferente forma. ¿Cómo conjugas estos conceptos que te he preguntado y mencionado basados en la realidad actual? Creo que si tuviera que hablar, o mejor dicho, de sintetizar en una sola oración, en una sola frase, al neoliberalismo, a la globalización, a la educación o a las reformas educativas basados en la realidad actual que alcanzamos a observar. Digo que alcanzamos porque pues, cada uno la puede ver de diferente forma. Ajá. Creo que yo diría que todavía estamos en pañales, todavía estamos en una fase de prueba y error, de experimentación total, absoluta, sobre qué pasaría si metemos esto, qué pasaría si cambiamos lo otro, qué pasaría y a ver en qué momento algo pega. Es decir, estamos aventando pedradas a ver a qué horas bota en el agua, ¿no? Y una vez que empieza a botar, pues vamos a ver si también bota de este lado. Es decir, no hay una continuidad. Creo que por eso seguimos en pañales, porque todavía estamos aprendiendo, estamos todavía tratando de entender siquiera qué es lo que queremos, pero eso no va a suceder. Y hablo a nivel global, ¿no? Eso no va a suceder hasta que no existan acuerdos políticos en los que se deje en paz a la educación desde la vía política, que dejen ser a las reformas educativas que nazcan desde la educación, no que nazcan desde la política, porque desafortunadamente eso es lo que pasa aquí y en muchos países. Cada que entra una nueva gestión gubernamental, se reforma todo, se cambia todo porque se le quiere dar una identidad. Y eso es lo peor que puedes hacer para producir identidad, querer cambiársela cada rato. Creo que yo lo englobaría en esa frase, ¿no? Si el neoliberalismo y la globalización no dejan en paz a la educación no va a rendir los frutos que el neoliberalismo y la globalización requieren. Ajá. Bueno, y ya para terminar, y agradeciendo tu aportación, para ti, qué importancia tiene la educación superior a nivel global? Creo que es tan importante que hemos perdido de vista o hemos perdido un poco el hilo de la relevancia que tiene para con el conocimiento y de la responsabilidad que tiene con el conocimiento. Creo que se ha perdido un poco ese hilo porque hoy por hoy pensar en estudiar una carrera universitaria, hoy por hoy estudiar en una educación superior, se piensa todavía para el trabajo, no se piensa para el conocimiento que nos pueda crear mejores trabajos. Por supuesto, ha avanzado, o sea, no quiero ser pesimista, pero ha avanzado en determinados nichos y ha dejado muy de lado algunos otros, ¿no? Esto lo digo vuelvo a lo de hace un momento. Está pasando que el conocimiento no está llegando a todos. Y la desinformación tan atroz que nos ha traído ahora el internet, la explosión cámbrica que hubo a partir del año 2000 aproximadamente, de los opinólogos en internet, de todos estos foros que se han ido creando, de todos estos foros también que se han ido inventando, tratado de reinventar, que provienen de foros arcaicos de los medios de comunicación tradicionales, que siguen siendo todavía, vuelvo a decir, cenozoicos, incluso diría yo, ¿no? Jurásicos, porque finalmente seguimos jugando con las mismas reglas de hace muchos años. Y es por eso que hemos perdido el hilo y se ha desfasado incluso los proyectos universitarios,
o sea, los proyectos de educación superior, porque la educación superior pues está muy cómoda también en ese sentido, sin quererse tratar de adaptar, porque la información está corriendo muy rápido, está fluyendo. La pregunta es, esa información, ¿qué conocimiento produce? Y ese conocimiento, ¿a quién le llega? Ese es el problema, que no llega hasta abajo, que no permea, sino que está circulando digitalmente. O sea, vivimos en tal virtualidad en ese sentido, que ni siquiera alcanzamos a ver en muchos casos que allí está, que allí hay conocimiento. Y por eso el impacto universitario o el impacto en las universidades, o la importancia que tienen las universidades, es que, a nivel global, es que éstas se comuniquen. Pero no que se comuniquen para decir, yo imprimo más revistas yo imprimo más revistas científicas que tú. Yo tengo más autores. No. Oye, préstame a tus académicos, préstame a tus autores, porque esa información que están produciendo mis alumnos la requieren. No. La quieres, te la rento. Entonces, ese es el problema, no hay una verdadera comunicación. Y finalmente, desde fuera el mercado, pues se cruza de ahora y dice, pues que se maten solos, y yo les sigo dictando las reglas, ¿no? Y eso es lo que pasa. Creo que esa es la importancia, que si la educación superior aprendiese a comunicarse entre sí, a enviar y recibir mensajes, ese proceso tan básico de enviar un mensaje, de retroalimentar y recibirlo de vuelta, no está. Por eso creo que es importante que se empiece por ahí. Ahora todo lo queremos hacer complejo, pero no, hay que volver a lo básico, comunicación. Así es. Bueno, pues agradezco tu opinión, tu aportación al respecto sobre lo que son estos temas tan complicados, complejos, engorrosos en muchos casos. Y que pareciera que son demasiado fáciles de poderlos digerir. Pero ya cuando nos metemos de lleno a lo que queremos ver a través de esos conceptos, pues sí nos vemos hasta que al final de cuentas hay mucha burocracia. Nos vemos atropellados incluso por los propios conceptos que se van generando y que se van tratando de transformar respecto de ellos mismos. Es decir, es como una ruedita, como una bola de nieve que va creciendo y en algún momento cuando te la topes, me toca hablar de esto, pues te va a atropellar porque ya creció la bola. Sí, debido a la globalización sobre todo. Y debido a que no se abordan estos temas desde la educación básica. Y que los vemos nada más en la educación pues superior, posgrado realmente, porque sinceramente en nivel licenciatura estos temas los ves de pasadita. Y carreras muy particulares, ¿no? Es correcto, o sea, en las universidades de sociales, a lo mejor de políticas, pero por ejemplo en carreras como ingenierías, no sé, quizá una embarrada, ¿no? Por de ahí. medicina, algunas especialidades así, realmente lo básico para cumplir con el programa, pero inclusive ni los mismos docentes, creo yo, que entienden de lleno ese tipo de conceptos como para poderlos aterrizar, ¿no? al contexto que el contexto local, ajá. Es correcto, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, agradezco el apoyo y la participación, maestro. Al contrario, y pues seguimos en la lucha y en la marcha. Seguimos en la lucha, cómo no. Desde el capitalismo. ¿Y qué? ¿Le pongo aquí pausa o cómo? Vuélvele a apretar al rojo.